Lo llaman el hombre más peligroso de Gran Bretaña, un asesino tanto fuera como dentro de las paredes de la prisión. La jaula de cristal de Hannibal Lecter se inspira en su mente brillante y desesperada, aislada en silencio. Les ha suplicado que lo maten, pero su castigo es la vida. En el episodio de hoy de The Infographic Show, les contamos la historia de Robert Maudsley, un hombre demasiado violento incluso para el sistema creado para contenerlo. Robert Maudsley, llamado devorador de cerebros y caníbal por la prensa británica, lleva unos 50 años preso, siendo el prisionero con más tiempo en Gran Bretaña. Ha pasado 46 años en confinamiento solitario, rodeado de guardias, lo que ha costado mucho al pueblo británico. El sistema afirma que es un animal, un monstruo, y no pueden arriesgarse a que se acerque a otros reclusos. Tiene 72 años, es un hombre viejo, pero lo tratan como a ningún otro prisionero en el mundo. Recientemente, le hicieron la vida mucho peor. Pero volvamos al principio. Roberto no nació en cuna de oro, ni cerca. Llegó a un mundo de pobreza. Cuarto de 11 hermanos, sus padres de clase trabajadora en las difíciles calles de Liverpool no podían con la situación. Roberto y sus hermanos, Kevin, Pablo y Brenda, quedaron bajo cuidado estatal y fueron enviados a un orfanato. Esto sucedió en los años 50, cuando el abuso en hogares para niños abandonados y pobres era común en Reino Unido. Casa Nazaret, dirigida por monjas, fue donde Roberto y sus hermanos pasaron sus primeros años de vida. Años después, un informe gubernamental reveló que los niños sufrían golpizas y castigos casi diarios. Eso no les ocurrió a Roberto y sus hermanos en la Casa Nazaret. Llegaron tan pequeños que trataron a las monjas como madres. Había algunos castigos ocasionales en la Casa Nazaret, pero nada comparado con lo que le esperaba a Roberto. Cuando sus padres regresaron a casa con los niños a sus 8 años, su crianza fue bárbara. Sacó el cinturón y el palo de madera. El hermano de Roberto luego dijo que era un deporte en equipo. Su madre lo agredía verbalmente y su padre físicamente. De todos los niños, Roberto sufrió más. «Solo recuerdo los golpes de mi infancia», dijo una vez. Contó que su papá lo encerró 6 meses en un cuarto, solo abriendo para tirar comida y golpearlo varias veces al día. Una vez, le golpearon la cabeza con un rifle de aire, partiéndola y posiblemente dañando su cerebro. Esta fue su primera vez en confinamiento solitario. Los espacios cerrados lo aterrorizarían siempre. No entendía qué había hecho para que lo odiaran tanto. Extrañaba a las monjas, pero su único alivio fue ser sacado de su casa por los servicios sociales. Luego, Roberto pasó por varios hogares de acogida y sufrió más abusos. Era como si los depredadores pudieran detectar a la víctima en él. «¿Dónde está Roberto?», preguntaban los otros niños cuando él no estaba. «¡Muerto!», gruñía su padre. Durante años le creyeron. Roberto realmente vivía solo, sin amor ni protección. A los 16 años, se volvió uno de los niños perdidos de Inglaterra que huían y sobrevivían en las calles de Londres. Otros adolescentes bebían y usaban drogas como él. Adicto y sin esperanza, Roberto acabó en hospitales psiquiátricos, donde contó a los doctores que oía voces que le ordenaban matar a su mamá y papá. Para cuando tenía 20 años, Roberto estaba desesperado. Para mantener su adicción, se volvió trabajador sexual y ofrecía servicios a hombres en bares y clubes nocturnos de Londres. Así conoció a Juan Farrell, un obrero que le pagó a Roberto por sexo en baños públicos. Cuando Farrell terminó, le mostró a Roberto unas fotografías, imágenes grotescas que capturaban su propia depravación. Pensó que era gracioso, pero Roberto se enfureció y perdió el control. Esas víctimas de violencia eran como él. En un cubículo, apretando los dientes, estranguló a Farrell con una corbata y vio cómo se le iba el color del rostro. No tuvo remordimiento, era venganza. Lo arrestaron rápido, pero pronto se vio que no estaba mentalmente apto para juicio. Lo enviaron a Broadmoor, un hospital psiquiátrico para criminales dementes, donde a lo largo de los años, algunos de los prisioneros más retorcidos y violentos de Gran Bretaña han llamado hogar. Ahí, apodaban a Roberto Azul por el color que tomó el rostro de su víctima al estrangularla. Las cosas empezaron bien. A Roberto le dieron medicamentos y terapia. Parecía mejorar. Pero tras 3 años, en 1977, su rabia volvió a desbordarse. Seguía odiando a los hombres que dañaban a los niños. Y en Broadmoor había muchos, la mayoría víctimas de abuso. Pero Roberto no pensaba en cómo el trauma genera más trauma y la violencia engendra violencia. Él pensaba en venganza. Él y otro paciente, David Cheeseman, planearon matar a un depredador llamado David Francis. Roberto y Francis estaban jugando futbolito y Cheeseman animaba desde la banda cuando atrajeron a Francis al cuarto donde se guardaba el equipo de fútbol. Atrancaron la puerta mientras enfermeras y seguridad intentaban entrar desesperados.
Francis pronto gritó por su vida adentro. Creía que era amigo de Roberto desde meses atrás. Ambos secuestraron a un prisionero, pero Roberto solo esperaba su momento. Cuando las enfermeras miraron por la pequeña ventana de la puerta, Roberto estaba golpeando a Francis, estrellando su cabeza contra la pared. Kesseman se acercó a la ventana, sonrió y señaló con el dedo al personal que Francis iba a morir. Kesseman era un verdadero psicópata. Él pensaba que todo eso era gracioso. Roberto no era así. Él tenía un sentido del bien y el mal. Aunque distorsionado, no cumplía muchos puntos de la lista de psicópatas. Solo quería sangre. Hace 3 años, advirtió al juez, mándeme a Broadmoor y lastimaré a alguien. Ahora cumplía su amenaza. Lo siguiente que escuchó el personal fue un sonido de gorgoteo y pies golpeando el suelo, como si la víctima estuviera en sus últimos estertores. 9 horas después, Roberto y Cheeseman subieron el cadáver por la ventana. Todo terminó. Abrieron la puerta y salieron tranquilos. Al entrar el personal, Francisco estaba en un charco de sangre. Un guardia de seguridad testificó que la cabeza de Francisco, según sus palabras, había sido abierta como un huevo cocido. Roberto y Quesero confesaron a la policía haber planeado el asesinato. Incluso llegaron a acomodar los muebles en el almacén 3 días antes para poder atrancar la puerta más fácilmente. El plan inicial era electrocutar a Francisco con cables de una máquina de futbolito de monedas. Pero en su lugar, lo estrangularon con un alambre. Dijeron que fue rápido y práctico. En el tribunal, esposado y rodeado de policías, Roberto fue elocuente, casi amenazando al juez. Pagaría caro esa rebeldía en los años venideros. Le recordó al juez su advertencia de que esto sucedería si se usaba la ley de salud mental en su contra. Miró al juez y dijo fríamente que, ante una acusación similar, pronto estaría de nuevo en el banquillo por otro delito violento. Sus palabras finales sorprendieron al tribunal. Esta declaración no es una amenaza, mi señor. Es una afirmación de un hecho futuro. Esta amenaza al hombre con uno de los cargos más altos del país casi nunca se menciona en los numerosos artículos sobre Roberto. Amenazó al Estado, cumplió su amenaza y lo volvió a amenazar, lo que debió enfurecer al orden establecido. Y como verán más adelante, también cumpliría esa segunda promesa. Aunque Roberto no estaba en sus cabales, fue declarado culpable de homicidio involuntario y enviado a la prisión de Wakefield, un infierno victoriano de alta seguridad en West Yorkshire. Los reclusos la han apodado la mansión de los monstruos, debido a la gran cantidad de hombres muy peligrosos, muchos de los cuales han cometido actos horribles de violencia sexual. El traslado hizo que Roberto recordara su infancia, cuando lo movían de un hogar de acogida a otro. Años después, él habló sobre el abuso que sufrió en algunas de esas casas, admitiendo que eso podría explicar el porqué. Canalizó su rabia contra quienes se aprovechaban de otros. Ahora estaba condenado de por vida con esos hombres y otra vez buscó venganza. Llevaba menos de un año ahí cuando entró tranquilamente a la pequeña oficina al final del pasillo. Les advirtió a los guardias que esa noche faltarían 2 reclusos en el pase de lista. Acababa de matar de nuevo. Había 7 abusadores en su pabellón que había llegado a conocer, 7 hombres que planeaba asesinar el mismo día. Su primera víctima, Salney Darwood, asesino de esposas, lo llamó a su celda para hablar. Roberto lo había planeado bien. Al entrar Darwood a la celda, Roberto lo apuñaló varias veces con un cuchillo casero hasta matarlo. Puso el cuerpo de Darwood bajo la cama y llamó a otros prisioneros para ver si alguien quería platicar. No sorprende que rechazaran su oferta. Percibían que algo andaba mal. Wakefield estaba lleno de hombres violentos, y aunque Roberto no era grande ni musculoso, tenía el asesinato en la mirada según un prisionero. Como nadie mordió el anzuelo, salió al pasillo con el cuchillo escondido. Se detuvo en la celda de Guillermo Roberts, condenado por dañar a niños. Poco después, la cabeza de Roberts fue golpeada contra la pared y atacada con un cuchillo. Los hombres se ocultaban en sus celdas o huían en dirección contraria, apartándose como el mar rojo. Roberts pasó junto a ellos hacia la oficina y puso su cuchillo ensangrentado en la mesa. Parecía demasiado loco para ser verdad, pero efectivamente, 2 hombres yacían muertos en sus celdas. Roberts fue enviado al confinamiento solitario, solo 1 hora diaria en el patio y poco contacto con otros. Fue entonces cuando conoció al infame prisionero y peleador Charles Bronson, quien luego cambió su nombre a Charles Arthur Salvador. Tras dedicarse al arte, Bronson se untaba margarina y luchaba contra guardias antidisturbios. Lo controlaban y lo mantenían meses en una celda oscura, dándole comida por un agujero en la puerta. Tras Roberto, ahora es el prisionero más antiguo en Gran Bretaña.
con años extra por múltiples delitos, como secuestrar a un terrorista condenado y a un miembro del personal. Luego pedía rescates como helado, queso tipo Uzi, sándwiches y hasta un helicóptero. Para él era solo una broma, pero aterraba a los oficiales de la prisión. En 1978, su nuevo vecino fue Roberto, ya infame entre los reclusos británicos por esos asesinatos. Le llamaban cucharas por la cuchara usada en uno de sus asesinatos. Bronson también estuvo en Broadmoor. Odiaba estar ahí. Hombres golpeando paredes, abusadores y asesinos seriales. Pero con solo mirar a Roberto, dijo: ahí es donde pertenece Roberto. Era increíblemente inteligente, pero estaba lejos de ser estable. Sé sobre Bob, dijo Bronson después en una entrevista. Lo he visto volverse loco. Sé lo que le ha pasado, pero ahora nos odiamos. La discusión fue por un reloj que quiso darle a Roberto. Le dio lástima, pero él lo rechazó. Bronson lo llamó desagradecido, a lo que Roberto le amenazó con sacarle los ojos y comerse su corazón. Normalmente, esto sería una amenaza vacía, excepto cuando lo dice Roberto Maudsley. Roberto aún no era conocido por el público británico. Todo eso cambió en 1982, cuando la British Broadcasting Corporation transmitió un documental sobre la prisión de Wakefield y su caso llamó la atención nacional. El programa decía que las autoridades no sabían qué hacer con él. Ya había señales de progreso cuando Roberto fue enviado a la prisión de Parkhurst en la isla de Wight. Allí, el psiquiatra Dr. Bob Johnson pensó que al fin había logrado llegar a él. Pero por razones que el Estado nunca ha explicado, Roberto fue transferido de regreso a Wakefield. Quizá el juez que insultó se enteró de su avance. De hecho, el hermano de Roberto diría después que cada vez que Roberto mejoraba, ellos lo quebraban. Años después, el Dr. Johnson calificó la decisión de ridícula y describió a Roberto como inteligente, educado y culto. Johnson dijo: casi todos los niños nacen adorables, pero tras conocer la dura infancia de Roberto, no le sorprendía que se hubiera quebrado. En la British Broadcasting Corporation mencionaron que Roberto era una bomba que las autoridades no podían desactivar, el prisionero más peligroso. Tras la transmisión, Roberto fue el centro de atención mediática. El Servicio Penitenciario de Su Majestad informó que resolvieron el problema que todos temían con este hombre. Iban a construir una unidad de máxima seguridad como ninguna otra en la Tierra. Sería una prisión dentro de una prisión. En el sótano, una celda especial solo para Roberto. Algún día inspiraría la celda de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. Fría y húmeda, la celda se ubicaba al final de un pasillo, y para llegar había que atravesar 17 puertas de acero con llave. Era como cruzar los 9 círculos del infierno, con Roberto al final, sentado solo en una cama, con oficiales vigilando cada uno de sus movimientos. La absoluta falta de privacidad fue suficiente para quebrarlo. Fue una humillación total. La celda exterior era una jaula con barrotes. En esa jaula había una tumba de plexiglás blindado, vigilada todo el día. Sus muebles eran una mesa y una silla de cartón resistente. Había un inodoro y un lavabo fijados al piso, y la cama era una losa de concreto con un colchón delgado. Como un animal en zoológico, pasaba solo todo el día, sin libros, televisión, música ni juegos. A los oficiales se les prohibió hablar con él. Fue aislamiento total. La historia de su celda se convirtió en leyenda en Gran Bretaña. La prensa lo llamó Hannibal, el caníbal y el come cerebros, aunque los tabloides exageraban como siempre. La opinión pública estaba dividida. Algunos decían que qué bueno que se deshiciera de los monstruos que Robert había matado, pero eso no significaba que quisieran verlo de nuevo en las calles. El hermano de Robert piensa que no era solo justicia o peligro, no después de tantos años. Dijo que era daño psicológico, una venganza porque Robert se hizo justicia por su cuenta. Su confinamiento, dijo, fue donde empezaron todos los problemas, refiriéndose a cuando el papá de Robert lo encerró en una habitación. El sistema sabía estos detalles, pero aún así continuaron con el aislamiento total. Ahí Roberto estuvo muchos años, sin los privilegios que tenían otros prisioneros. Tras unos 20 años en su jaula de cristal, escribió que solo le esperaba un mayor colapso mental. En 2000 escribió al periódico The Times, pidiendo cintas de música clásica, una televisión, fotos, artículos de tocador y una mascota. Dijo que si no tenía su pájaro, prefería una cápsula de cianuro, y nunca más tendrían que preocuparse de que fuera un peligro para la sociedad. Parece que no entendió el punto en absoluto. Estaba sirviendo como ejemplo. Me dejan estancarme, vegetar y retroceder, dijo. Me dejan enfrentar mi soledad con personas que ven pero no miran, oyen pero no escuchan, y hablan pero no dicen nada. Se refería a la regla de que los oficiales no debían hablarle. Si los miraba, apartaban la mirada. Se sentía invisible, como un fantasma. Le dijeron que no podía tener un pájaro porque podría lastimarlo o morderle la cabeza.
pero no había lastimado a nadie desde esos asesinatos años atrás. Él siempre había explicado que lo hizo por lo que esos hombres le habían hecho a sus víctimas y a personas como él. Eso fue hace años. ¿Y qué hay de Roberto ahora? Rompió el récord mundial de mayor tiempo en confinamiento solitario, 46 años. Nadie en el mundo ha pasado más tiempo en una celda que cuesta al contribuyente británico cerca de 50.000 libras al año por la seguridad necesaria. El récord anterior lo tenía Alberto Woodfox. Estuvo 43 años en una celda de 6 por 9 pies en la famosa penitenciaría estatal de Luisiana, después de ser condenado por un asesinato que no cometió, una condena que fue revocada en 2015. Cuando le preguntaban a Woodfox cómo era, él decía que se sentaran en un baño 24 horas y luego imagina cómo se sentiría una semana, un mes, un año o 43 años. Solo Roberto comprendería la locura vivida por Woodfox. Hace años, tuvo otra solicitud de muerte rechazada por el gobierno británico. Él no estaba pidiendo perdón, solo quería terminar con el dolor. ¿Por qué molestarse en alimentarme y darme 1 hora de ejercicio al día? ¿A quién represento un riesgo? Esa fue la última vez que solicitó la muerte asistida, escribiendo que sentía como si lo hubieran enterrado vivo. La solicitud no fue concedida. En 2015, algo cambió. Le permitieron libros, televisión y su música clásica favorita. Después, también le dieron un PlayStation. Su encarcelamiento se volvió soportable, pero el año pasado salió al patio y, al volver, ya no tenía pertenencias. De nuevo, era solo él y 4 paredes. La prisión había realizado un ejercicio operativo, después de que un recluso intentara anteriormente meter de contrabando un arma de fuego. Los oficiales cerraron el bloque y encerraron a todos. Tras 2 días, mientras los demás reclusos volvían a la normalidad, Roberto seguía en confinamiento sin privilegios. Le preguntó al jefe de su sección por qué era especial y lo acusaron de abuso. Quedó destrozado. Ya no soportaba la falta de estímulo y comenzó una huelga de hambre, diciéndole a su hermano que era hora de morir. De nuevo, manipularon su mente y en vez de devolverle sus cosas, lo enviaron a la prisión de Whitmore en Cambridgeshire. Por fin salió de su caja de cristal, pero solo lo aislaron de otra forma. Ahora está en el ala F, sección especial para prisioneros con trastornos de personalidad. La mayoría de sus 70 nuevos vecinos fueron condenados por dañar a niños. Una mujer que le ha escrito durante unos 5 años dijo que este nuevo arreglo es un desastre a punto de suceder. Ella dijo que él evita a otros hombres por el abuso que sufrió de niño. Su sobrino contó que Roberto pasa 23 horas diarias en su celda. No tiene acceso a la televisión ni a libros y casi no sale al patio. Presentó una apelación y, de forma irónica, quiere volver a su jaula de cristal en Wakefield. Al recuperar sus cosas, su ánimo mejoró mucho en los últimos 10 años en la mansión monstruo. Los oficiales hablaban y jugaban ajedrez con él, teniendo largas charlas sobre la vida. Con libros, música, juegos y un teléfono, la locura terminó. Lo tratan con más miedo que a cualquier otro prisionero en Gran Bretaña. Una cosa es segura, nunca va a salir. Cumple una sentencia de por vida, como unos 70 prisioneros más en el sistema de justicia británico. La mayoría de ellos son asesinos seriales y maníacos que hicieron cosas viles a mujeres o niños. El tipo de personas que Roberto mató. Roberto Mosley tuvo una vida violenta, pero ¿y su vecino en Wakefield Watchman, igual de violento? Hasta otros prisioneros le temen. Para conocer la historia de Carlos Bronson, haz clic en este video.